Me encuentro con mi compañero y amigo, el profesor José Luis del Cura, profesor de Radiología en el Hospital Universitario de Basurto y actualmente presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica, en una interesantísima jornada sobre dosis en radiología en pacientes. ¿Cuál es el nuevo escenario que se presenta con la nueva directiva europea que obliga a que se lleve a cabo toda una serie de programas y actividades orientadas a la seguridad radiológica del paciente? Bueno, el cambio fundamental es el cambio en cuanto a la información. Realmente nuestros pacientes van a tener por primera vez la posibilidad de acceder a información sobre la dosis que reciben. Pero hay más, probablemente nosotros también. Nosotros hasta ahora, es verdad que los radiólogos hemos vivido a espaldas de la dosis. No nos ha preocupado demasiado, nos ha preocupado algo a la que recibíamos nosotros. Hemos procurado protegernos de ella. Cada vez estamos más alejados de las fuentes de radiación. Los radiólogos estamos a distancia, realmente informamos exploraciones, pero ya cada vez las practicamos menos, salvo nuestros compañeros los intervencionistas, y salvo también ese grupo de radiólogos, los intervencionistas, nosotros no nos preocupábamos especialmente por la dosis. Y sin embargo, hay una parte de nuestra profesión, que son la parte más débil, que son nuestros pacientes, y especialmente los más jóvenes, que reciben esa dosis y que pueden ser dañados por ellos. Ahora, por primera vez, vamos a tener una constancia muy clara, por imperativo legal además, de la dosis que estamos administrando, de los riesgos que estamos produciendo a los pacientes, y de otra manera vamos a tener que de alguna manera proporcionar esa información a nuestros pacientes. Eso es un cambio cuantitativo muy importante, básico en cuanto a la forma de relacionarnos con las dosis, con los pacientes e incluso con nuestros compañeros. Es absolutamente crítico. Muy bien, porque claro, la tecnología médica en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial respecto a las posibilidades de diagnóstico de prácticamente casi todo por medio de la imagen, ¿no? Nos comunicaba que realmente el cambio fundamental en la medicina se ha debido a esa posibilidad de medicina basada en la evidencia en base a la imagen, ¿no? Pero tiene esa parte, ese lado oscuro que nos mencionaba. Y mencionaba algo muy interesante, no repetir los mismos errores. ¿Cuáles serían los principios básicos, las estrategias básicas que a nivel de administración se deberían seguir para conseguir que esto en tan corto, relativamente espacio de tiempo, se lleve a cabo, por ejemplo, en un sistema cargado de gastos, como comunicamos también, y de problemas financieros, como en general las sociedades actualmente y en particular el Sistema Nacional de Salud español? Ese es el problema mayor, probablemente es cómo hacer la cuadratura del círculo, cómo conseguir mejorar nuestra calidad, pero manteniendo los gastos controlados, y eso va a ser un problema. Probablemente en estos momentos ya en algunas comunidades autónomas ya están utilizando algunos medios para algunas herramientas que son de origen interno. Probablemente la utilización de los recursos propios, la utilización de los profesionales que ya tenemos. En estos momentos, muchos de los hospitales que forman parte de las redes de salud tienen profesionales extraordinariamente preparados para ellos, que bien aprovechados son además muchas veces entusiastas, y bien aprovechados pueden servir para intentar reducir lo más posible los costos de la implantación de esta tecnología. Esta tecnología, en cualquier caso, va a requerir inversiones. Eso es una cosa que es inevitable. O sea, las cosas son así. Pero yo creo que sí que se puede reducir el costo de la implantación al máximo posible. De todas maneras, hay que recordar que en el fondo lo que estamos haciendo es gastar ahora para ahorrar en el futuro. Hay que recordar que si nosotros inducimos un cáncer, ese cáncer va a ser muy caro en el día de mañana, con lo cual cuanto más actuemos, cuanto más utilicemos estas herramientas, el ahorro a largo plazo va a ser mayor. La prevención, en principio, siempre rinde beneficios. Es una cosa que es conocida de la misma manera que la prevención de riesgos laborales. Cuando hablábamos de la prevención de los daños, de los efectos a los profesionales de la radiología, ha rendido unos beneficios clarísimos. Hay que recordar que, y hablaba antes cuando comentaba lo de no repetir los errores, hay que recordar que los primeros radiólogos, muchos de ellos murieron como consecuencia de la radiación o sufrieron amputaciones. Eso no puede volver a ocurrir. El evitar eso realmente al final rinde beneficios al sistema. Tenemos que ver siempre las cosas con una perspectiva a medio plazo, no solo a corto plazo. El corto plazo siempre nos engaña. Y por último, un aspecto muy importante que es la novedad en lo que se refiere a atender el derecho del paciente a conocer pues los efectos y los riesgos de el efecto beneficioso siempre de la capacidad diagnóstica por medio de la radiología, de la radiación ionizante, pero por otra parte también conocer esos efectos. Esto
esto evidentemente supone también un reto desde el punto de vista tecnológico, de incorporación al historial clínico del paciente y toda una nueva problemática en lo que se refiere a la gestión de la ciberseguridad, que es otro tema de gran preocupación en el ámbito médico. ¿Qué perspectivas ves que también hay en este ámbito a medio o largo plazo respecto a cumplir esos objetivos? En algunos casos son muy exigentes, ¿no? Me gustaría recordar que básicamente la nueva normativa, lo que de Euratom, que se va a implementar recientemente, lo que hace realmente es traducir algo que ya está en nuestro ordenamiento legal, en la Ley de Autonomía del Paciente, que nos obliga a todos nosotros a proporcionar al paciente una información referente a lo que le hacemos, de manera que eso le permita tomar decisiones sobre su salud. Y eso es una cosa que hay que recordar y que es así. La información al paciente, de todas maneras, es una cosa a la que tradicionalmente los médicos hemos tenido miedo, y es un error absoluto. Sobre todo es un error en el momento actual en el que la información está accesible por todas partes. Y los médicos tenemos que ganarnos la confianza de nuestros pacientes dándoles una información veraz y lo más exacta posible. Si nosotros no lo hacemos así, si el paciente no confía en nosotros porque no le decimos la verdad, va a acabar consultando al más conocido de los médicos, que es el doctor Google. Y en el doctor Google uno puede encontrar de todo, puede encontrar información veraz, pero puede encontrar las mayores barbaridades. La relación con el paciente, la información del paciente va a rendir beneficios, siempre ha rendido beneficios y es absolutamente crítico. En ese sentido, lógicamente, el acceso del paciente a esta información requiere, por supuesto, una inversión notable en seguridad. En estos momentos vamos claramente hacia una historia clínica electrónica personal del paciente, en el cual probablemente incorpore la información de todos aquellas entidades que le prestan servicios, que pueden ser la medicina pública, pero también la privada. Yo creo que a medio plazo vamos hacia esto. Bueno, a medio incluso a un plazo de tiempo relativamente corto. De hecho, en mi comunidad autónoma, en Osakidecha, ya el paciente puede consultar su historia clínica desde casa perfectamente. Eso requiere unas condiciones de seguridad extremas porque, lógicamente, son datos los más confidenciales de todos. Va a requerir trabajo, va a requerir probablemente la participación por supuesto, de las administraciones, va a requerir, por supuesto, la participación de la empresa privada, y yo creo que en los próximos años tenemos trabajo para largo en este campo, pero yo creo que tenemos que tener la visión clara de cuál va a ser el final del recorrido. El final del recorrido va a ser que la historia clínica va a dejar de existir probablemente, van a existir pequeños subsidiarios de la historia clínica en los hospitales, pero va a existir, la historia clínica va a ser algo centrado y que va a estar en la nube fundamentalmente. Muchísimas gracias, José Luis, y enhorabuena por vuestro trabajo en toda esta área. Muchísimas gracias a vosotros.